Biblia, pero a la hora de querer memorizar un versículo no puedo. Se me olvida todo. Dios les bendiga, hermanos. Ahora traigo una palabra. En sus tres fases voy a predicar lo que Dios me ha dado nuevamente para ustedes. Vamos a predicar hoy sobre el diezmo. Aleluya. Lo que traigo para ahora se llama los tres tiempos del diezmo. O si lo prefieren, el pecado congregacional. Hay estadísticas a nivel mundial y a nivel iglesias personales, individuales, que el diezmo es nada más el 25% de la totalidad de los miembros de una iglesia. Al decir verdad, cuando se dice el 25%, un 75% no está cumpliendo el mandamiento que Dios puso a todo cristiano para que le dé el 10%. La idea de predicar sobre las ofrendas o el diezmo no es de recuperar algún dinero. No es de que la iglesia recupere el dinero que muchos no han dado como diezmo. La idea principal de predicar sobre el diezmo es de que el cristiano salga de su pecado. Cuando se dice diezmo o pecado congregacional, la idea de Dios es de que nosotros nos unamos más como congregación. El cuerpo de Cristo somos nosotros. Ahora bien, ¿tendrá Cristo un cuerpo verdadero sin diezmadores? Yo no sé cuál es la pregunta o la respuesta que usted dé, pero en el cuerpo de Cristo no puede haber cristianos que no diezmen. Vamos a leer un pasaje que se encuentra en Malaquías 3:8. Malaquías 3:8. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Aquí está hablando a Dios con una congregación y le está hablando a la congregación de Israel. Cuando vemos esto, Dios está preguntándole a la congregación que le están robando el diezmo. Les está haciendo ver a la congregación: ustedes son congregación. Vamos a ir viendo el primer tiempo del diezmo. Y este primer tiempo tiene que ver mucho con Abraham y Melquisedec. Los tres tiempos
El primero es por medio de Melquisedec y Abraham. Aquí nace el diezmo. También es el nacimiento de la fe. Y también es por el sacerdocio de Melquisedec. Si ustedes leen el capítulo 7 de Hebreos, Melquisedec está considerado tipo Jesús. Cuando usted empiece a escudriñar, cuando este mensaje se empiece a aclarar, se dará cuenta cómo el diezmo nació, cómo se multiplicó. El segundo tiempo es por medio de Moisés. Aquí es el crecimiento del diezmo. El diezmo por obediencia, porque era una ley. El diezmo por la ley, sacerdocio levítico. El tercer tiempo, por medio de Jesús, la multiplicación, el repartimiento y el ensanchamiento del diezmo. El diezmo por obediencia, porque ya existía la ley de Moisés. El diezmo por la fe, porque Cristo Jesús vino a desempacar, a revelar la fe. El diezmo por gratitud, sacerdocio, nuestro Señor Jesús. Ahora bien, ¿de quién son las riquezas de este mundo? ¿De quién es su dinero? Dice la palabra de Dios en Ageo 2:8: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Job 41:11. Luego en Éxodo 23:15 dice: la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Escuchen, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Vamos a ver, escudriñar el primer tiempo del diezmo. Vamos a leer un pasaje donde Dios le revela a Abraham su deseo. Vamos a leer Amós 3:7. Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Quién era Abraham? Si ustedes leen la Biblia referente a Abraham, Dios hablaba mucho con él. Entonces le reveló tanto la fe como el diezmo. En Génesis 14:18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo,
que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Melquisedec, un gran rey, un gran sacerdote. Podemos ver a este rey sentado en su palacio. Melquisedec, cuando escuchó que Abraham venía, dejó todo, dejó el palacio, dejó su reino. No sé cuánto caminaría para poder encontrarse con Abraham. Pero si ustedes ven, ¿qué es lo que le dio Melquisedec? Dice que el pan y el vino. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, en ese tiempo no existía la ley. No habían mandamientos, no habían ordenanzas. Pero ¿cómo es que Abraham vino y le dio el diezmo a Melquisedec? Cuando dije anteriormente que Abraham hablaba mucho con Dios, era un siervo muy amado por Dios. Entonces él sabía conocer la verdad o el deseo o la voluntad de Dios. Entonces, en gratitud, escuche bien, en gratitud, porque Melquisedec vino de su reino a recibirlo, por obediencia a la voz de Dios, vino Abraham a darle los diezmos a Melquisedec. Pero no solo esto, sino que en esos días Abraham también trajo la fe. Aunque la fe en esos tiempos no había sido revelada, todos los siervos grandes de Dios tenían fe en Dios, pero no hablaban de fe. Si ustedes escudriñan la Biblia en el Antiguo Testamento, solo se menciona la palabra fe como 2 veces. ¿Por qué? Porque Cristo la iba a venir a revelar. Como prediqué el martes pasado, que también Cristo vino a revelar la humildad de Dios. Ahora bien, Melquisedec, considerado tipo Jesucristo, cuando Abraham le dio el diezmo, ahí nació. Entonces miramos, nos damos cuenta que no fue por ninguna ley. Nos damos cuenta que fue por agradecimiento o gratitud, por obediencia y por fe en Dios, que él entregó el diezmo. Ahora bien, nos vamos a ir al tiempo de la ley. En este tiempo fue por obediencia al mandamiento. Entonces vemos que Abraham no tenía ningún mandamiento, pero aquí Moisés trajo mandamiento de Dios para su pueblo. Vamos a leer en Segunda Crónicas, en el capítulo 33 y verso 8. Dice: y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado.
toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Dios le entregó muchos mandamientos, muchos estatutos, muchas leyes, muchas ordenanzas a Moisés para que se las diera a su pueblo. En Número 18:21 dice: y he aquí yo he dado a los hijos de Levi todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Los levitas, ellos no recibieron repartición de la herencia de las tierras de Canaán. A ellos les tocó recibir el sacerdocio de Moisés. Ellos representaban muchos, por ejemplo, cantores, sacerdotes y diferente tipo de servicio que ellos prestaban en el tabernáculo, pero no tenían tierras para poder trabajarlas, no tenían nada. ¿Qué hizo entonces Dios? Pidió un impuesto que viene siendo el diezmo para que ellos pudieran vivir. Empezamos a darnos cuenta que un tabernáculo, un templo, tiene que ser asesorado por el dinero, para que ellos pudieran vivir, pudieran comer, pudieran beber, pudieran tener su casa. Nos vamos a ir más adelante en qué nombre se le conoce a Abraham. Se le conoce como el padre de la fe, como el padre de todas las naciones, como el padre de la circuncisión, ahora como el criador y sustentador del diezmo. Vamos a leer 4 versículos que hablan de una misma palabra. Vamos a ir a Levítico 20:10. Levítico 20:10. Dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, escuchen esta palabra, indefectiblemente serán muertos. Levíticos 20:16. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Levíticos 27:29. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. Números 35:31. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. La palabra indefectible, dice el diccionario, que no puede ser cambiada la persona que va a morir. No puede ser, un ejemplo, salvada o dar algún dinero para que no muera. No puede ser representada por algún abogado. Esta palabra es muy dura para poder entenderla. Si se dan cuenta, en el tiempo de la ley no habían abogados,
no había nadie que pudiera sobrepasar esta palabra. Pero si nos damos cuenta que a la par de la palabra indefectible va la muerte. No se podía salvar de ninguna manera esta persona. Pero vamos a ir a Deuteronomio 14, 22, 26. Deuteronomio 14, 22, 26. Nuevamente la palabra indefectiblemente. Dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú deseas. Comerás ahí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú. ¿Y quién más? Tu familia. Dios nos dice que demos el diezmo, pero hay un poder tan grande escondido en ello, que cuando usted lo hace, su familia es bien bendecida. Habrá paz, gozo, y sus hijos reirán juntamente con usted. Ahora bien, la palabra indefectible es algo que no puede ser cambiado. Para entender mejor, es algo inmutable, es algo eterno. La palabra inmutable se le atribuye a Dios, que Él no puede cambiar. La palabra eternidad es para siempre, es infinita. Entonces, así la palabra indefectible no puede ser cambiado, será para siempre que nosotros vivamos dando el diezmo en toda nuestra vida física. Dirán algunos que el diezmo era solo para los israelitas. Hay una palabra muy especial cuando dice Dios que de los dos pueblos, está hablando del pueblo gentil y del pueblo hebreo, que de los dos pueblos hizo un solo pueblo. Al hacer los gentiles, al unirse por Dios con el pueblo de Israel, viene a tomar toda la heredad de Israel. Los mandamientos, los estatutos, viene a tomar todo lo que Dios, todas las promesas, más bien dicho, que le dio al pueblo de Israel. Entonces, ¿para qué fue esto?
para tener un solo pueblo con una misma idea, con un mismo espíritu, para tener un pueblo obediente. Nos vamos a ir ahora al tiempo del diezmo de Cristo. Esto es bajo la gracia que está comandada por el Espíritu Santo. La justificación, Gálatas 3, 6, 9. Gálatas capítulo 3 del verso 6 al 9. Dice: así Abraham creyó y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios se había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Es decir, que había una nación que se llamaba Israel, y todas las demás naciones eran naciones gentiles. Esos somos nosotros. La nación mexicana, la nación salvadoreña, guatemalteca, hondureña, esas naciones vienen a ser benditas en Abraham por nuestro Padre Dios. Entonces, como dije anteriormente, que nosotros venimos y somos unidos con el pueblo de Israel. Ya los gentiles, si usted mira en Hechos 10, llegó la salvación para los gentiles cuando el Espíritu Santo hizo su entrada triunfal en la población gentil. El diezmo por la fe y bajo la gracia, por fe, por obediencia y por gratitud. En Gálatas 3:23, Gálatas 3:23 dice: pero antes que viniese la fe, escuche bien, antes, la fe todavía no había llegado cuando se estaba en la ley. Estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces, cuando venimos y creímos en Cristo Jesús, ¿qué pasó? Creímos por fe, aunque la fe era muy pequeñita, pero fue suficiente para creer en Cristo Jesús. Ahora hay algo muy bonito. Hace algunos días, fue precisamente ayer, que Dios me dio 2 versículos. Y estos los comparé con otros 2 y hay una gran información para que nosotros podamos creer en la verdad y tajantemente que el diezmo nunca fue abolido. Dice Cristo Jesús que Él vino ¿a qué? A cumplir la ley. Él no vino a quitar la ley, Él vino a cumplirla. Y si el diezmo está en la ley y es un mandamiento, entonces tenemos que cumplir
ese mandamiento. En la iglesia donde yo estaba, empezamos con un hermano a crear un ministerio nuevo en la iglesia. Y a este ministerio se le llamó el ministerio de la ofrenda para comprar nuestro templo. Empecé yo a orarle a Dios, a pedirle que creara fuentes de ingresos económicos. Dios conocía mi pensamiento y cada vez que yo oraba a Él, yo me imaginaba de un millonario, de otros millonarios que nos iban a ir a dar dinero. Viene Dios conociendo mis pensamientos, me dice: yo ya he creado esa fuente de ingresos económicos. Y me quedé yo esperando que me diera la siguiente respuesta. Resulta que la fuente de ingresos económicos para mi iglesia son los mismos miembros de la iglesia. Es decir, que somos todos los que tenemos que contribuir con nuestra iglesia, no solo dando diezmos, sino que también dando ofrendas. Hace algunos años yo estaba plácidamente alabando a Dios con mis manos levantadas y se me dijo: ora por tu pueblo. A lo cual yo me sorprendí porque no era mi pueblo, había un pastor. Pero ligero comprendí lo que Dios trataba de decirme. Y el mismo Espíritu Santo empezó a poner en mí la oración. Quizás como 30, 50 veces repetí la misma frase: perdona el pecado de tu pueblo. Solo eso repetía. Y cuando vine a estar más tranquilo, le pregunté a Dios que cuál era el pecado de mi pueblo. No me contestó él, sino que el otro día un hermano me dijo, sin yo preguntarle, sino que empezamos a platicar, uno de los líderes me dijo que solo el 20% de la iglesia total estaba diezmando. Entonces me di cuenta cuál era el pecado de mi pueblo. Consulté al pastor y le conté lo que había pasado. Pasamos predicando como un mes sobre el diezmo. Uno de una manera, otro de otra manera. Y me contaron después que la totalidad había aumentado casi como a 50. Pero como a los 2 meses vino otra vez a decaer al 25%. Al hablar de esto nos damos cuenta qué tan grande es el pecado congregacional. Porque muchos tienen ideas diferentes de lo que el diezmo significa. Muchos creen que el diezmo fue abolido. Ahora bien, administradores de Dios, en 1 Corintios 4, 1, 2. 1 Corintios 4, 1 y 2. Dice: así pues,
ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Primera pregunta: ¿qué es lo que administramos nosotros? Hay muchas cosas que Dios nos puso por administradores. Nuestro cuerpo, nuestro dinero y nuestra alma. Estas son tres bendiciones que se encuentran en Tercera de Juan, verso 2. Tercera de Juan, verso 2. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si ustedes miran las tres bendiciones, todas las cosas, lo material, el dinero, y que tengas salud nuestro cuerpo, así como prospera tu alma, bendición espiritual. Si usted se ve, solo son tres bendiciones las que hay disponibles para nosotros de parte de Dios. Pero en cada una de estas tres bendiciones hay diferentes cosas que Dios nos da. Entonces, cuando hablamos de la salud, cuando hablamos de nuestro cuerpo, cuando hablamos de nuestras riquezas, son dos que no queremos soltar. Por ejemplo, ayer le preguntaba a un amigo del trabajo, le dije que si él daría una ofrenda a la iglesia. Tajantemente me dijo: no, a mí me cuesta ganar dinero. Luego le pregunté que si él pondría su cuerpo en sacrificio para Dios. Tajante me dijo que estaba loco. Lo hice para ver qué tanto conocimiento se tiene del sacrificio. Cristo Jesús, ¿qué hizo? Se sacrificó tanto, le dolió tanto, sufrió tanto, se humilló tanto por usted y por mí. Es decir, que Cristo dio todo lo que tenía por salvarnos a nosotros. Entonces, sacando esa conclusión, yo me doy cuenta que nosotros le costamos a Cristo Jesús. Le costamos sufrimiento, lágrimas de sangre. Le costamos sangre derramada. Le costamos humillación. Pero había un propósito. Él nos dio todo eso sin murmurar y sin decir nada. Entonces, lo que nos cuesta, Dios lo recibe con un gran agrado. Lo que nos cuesta, por ejemplo, hoy vamos a tener vigilia. A algunos les va a costar. Si algunos ayunaron hoy, a muchos les costó. Pero detrás de todo ese que me costó, que me cuesta, hay algo muy especial, hay algo muy grande.
porque eso es lo que Dios acepta como cosa nuestra. ¿Por qué? Porque nos cuesta. Los ricos cuando dan dinero, dan lo que les sobra. No les cuesta. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, el que nos cueste es el rendimiento que ese dinero o que ese sacrificio que usted está dando a Dios va a ser de mucha bendición para algunos. ¿Qué se hace con la ofrenda, el diezmo? $1 puede salvar un alma. Se le manda quizás a México, a los pastores de México, dinero. Y ese dinero puede salvar almas. Dios ocupa su dinero, su diezmo, su ofrenda para hacer cosas grandes con otras personas. Vamos a entrar ya al final de esto. Hay mucho que hablar del diezmo, pero el tiempo es muy poco. Por ejemplo, ¿por qué Cristo no habló mucho del diezmo? Porque sea poco o sea nada, los judíos sí daban su diezmo en su tiempo. Vamos a leer Mateo 23:23. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Cuál es el interés de Cristo acá? Que la persona que está diezmando tenga misericordia, haga la justicia de Dios y actúe en la fe. Esto era necesario hacer. ¿Hacer qué? Diezmar, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué entendemos por aquello? La justicia, la misericordia y la fe. Cristo dice en Mateo 5, 17, 18: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Venimos a ver nuevamente con este versículo la palabra indefectiblemente. Esta no puede dejarse afuera. Cristo vino a cumplirla. Entonces, estamos expuestos toda nuestra vida física a diezmar. No hay marcha para atrás. Hay una palabra muy, pero muy bonita. Gracias, hermanita. En la que Cristo habla y nos da una enseñanza
muy bonita, muy grande, por el simple hecho de que Dios quiere que nosotros diezmemos. Cuando Cristo habla muchas veces dice, hacedlo porque ejemplo os doy. Ahora bien, vamos a ver la palabra de Dios hablando a favor y defendiendo a los pastores de las iglesias. 1 Corintios 9, 2, 14. 1 Corintios 2, 9, 2 al 14. Dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Quedémonos ahí. Ahora bien, vamos a ir terminando esto. Juan 12, 4, 6. El libro de Juan 12, 4, 6. Dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que él se echaba en ella. Ahora bien, Judas fue desechado del ministerio de Cristo. Razón primera, era un ladrón. Se robaba del fondo que Cristo cargaba. Luego entregó a Cristo. Otro motivo por el cual fue desechado del ministerio de Cristo. Luego de haber entregado a Cristo, en su falta no soportó el cargo de conciencia y se mató. Dice uno de los mandamientos
dice: no matarás. Y él se mató. Aunque él se mató él mismo, él cometió ese otro pecado. Entonces ya dejó la bolsa. ¿Sí me están entendiendo? Ya dejó la bolsa. Ahora vamos a leer en Lucas 21, 1, 4. Lucas 21, 1, 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Vamos a leer ahora en Juan 13, 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Aquí miramos que Cristo en su tiempo físico, cuando estuvo acá en la tierra, Él tenía su guardadito. Habían feligreses que donaban dinero a Cristo Jesús. Si Cristo Jesús es el Hijo de Dios y es el dueño del oro y la plata, para predicar en su ministerio necesitaba de alguien que le donara dinero. Entonces, a donde él iba y venía, él y sus discípulos tenían que comer, tenían que dormir, tenían a más darle a los pobres. Entonces nos damos cuenta con esto que Cristo Jesús necesitó en su vida física el dinero para su ministerio. ¿Qué es lo que pasa hoy con el ministerio de Cristo Jesús? Pastores, predicadores, evangelistas, apóstoles, todos los que andan sirviendo a Dios, todos los que se van a otros países a predicar la palabra de Dios, necesitan dinero. Si vemos el ejemplo, lo dio Cristo Jesús, que Él necesitó dinero para su ministerio. Muchos cristianos dicen que los pastores cargan buenos carros, buenas casas, y ponen su mirada en los pastores, no ponen la mirada en Dios, y se excusan con eso para no dar el diezmo ni ofrenda. Un hombre cristiano confrontó a sus amigos en la ciudad de Los Ángeles. Hubo un velorio y muchos paisanos llegaron. Y todos los paisanos no eran cristianos. Y vino él, siendo cristiano, fue a saludar a todos. Y empezaron con un ataque sobre él. Le decían que él estaba regalando el dinero a los pastores. Vino él, les pidió a todos que dijeran todo lo que quisieran sobre las ofrendas y sobre el diezmo.
Muchos decían que los pastores eran unos ladrones. Muchos decían que los cristianos eran unos tontos. Viene este hombre cuando ya terminaron todos de hablar, los confronta y les dice: tú dijiste esto, ¿te consta a ti que los pastores son ladrones? Tú dijiste el otro, ¿te consta a ti que yo soy un ignorante? ¿Has estado alguna vez en la iglesia? No, pero me lo han contado. Te lo han contado, pero no lo has vivido. Porque si estuvieras en una iglesia, entenderías mejor las cosas de Dios. Pero ustedes nunca se han acercado a una iglesia. ¿O alguien va a alguna iglesia? Todos dijeron no. Entonces, ¿cómo se atreven a juzgar sin vivir la experiencia en una iglesia de que el pastor verdaderamente se robe el dinero o que todos son unos ignorantes? Vinieron ellos y se quedaron callados porque en realidad el hombre que les habló tenía razón. Ellos nunca habían visto si en verdad el pastor se robaba el diezmo o la ofrenda. Entonces ya se quedaron callados y algunos pidieron disculpas. Con esto pasa también que muchos cristianos hablan ignorantemente sin saber la palabra de Dios. Hablan porque no han profundizado en la palabra de Dios. Hay un ejemplo muy claro, y esto pasa en todas las iglesias. Las hermanas que cocinan, las que hacen talento, a simple vista parece ser que es un negocio, pero espiritualmente hay algo que muchos todavía no comprenden. Cuando las hermanas ponen sus mesas, ponen sus ollas, algunos critican basándose en la palabra, cuando Cristo sacó a los ladrones a latigazos, cuando volteó mesas, y muchos se basan a eso de que la iglesia de Dios no se hace negocio, pero ignoran el por qué Dios, el por qué Cristo sacó a toda esta gente. Si ustedes recuerdan, dice Cristo: ustedes han convertido mi templo en cueva de ladrones. Cuando un cristiano viene y confronta de esa manera a las hermanas que hacen talento por medio de ese verso, lo que están haciendo es llamando a las del talento ladronas, mas nunca ha venido a preguntarle a las que hacen talento qué hacen con el dinero. ¿Para qué? ¿Cuál es el beneficio de ese talento? Una hermanita un día dijo en una iglesia que el talento que ella hacía era para misiones. Todo lo que se ganaba iba para misiones. Nunca ella dijo que el beneficio es mío. Entonces muchos ignoran la palabra, no saben por qué Cristo Jesús sacó a todos a latigazos de su templo. ¿Por qué fue esto? En el tiempo en que sucedió esto, estaba llegando mucho peregrino a Jerusalén. ¿Y qué hacían todos los que atendían el templo? Los cambistas, por ejemplo,
les robaba dinero. ¿A quién? A los peregrinos. Y venían los que vendían el ganado, las palomitas, para hacer el sacrificio, los vendían a precios muy elevados. Muchos peregrinos tenían sus animalitos para hacer el sacrificio, pero el camino era muy largo. Preferían mejor comprar un macho cabrío en Jerusalén. Pero cuando llegaban, miraban que el macho cabrío costaba demasiado dinero. Las palomas costaban demasiado dinero. Es más, estos que vendían, todos los animales vendían animales quizás tuertos, quizás sin una pata, y sabemos que la ley decía que tenía que ser un animal en sacrificio en perfecto estado. Entonces no podían hacer el sacrificio que ellos querían. Ahora bien, nos damos cuenta entonces por qué Cristo los llamó ladrones, que habían hecho del santuario cueva de ladrones. Entonces eso no pasa acá. Ninguno se está robando ningún dinero de las hermanas que hacen talento. Ninguno se está robando el diezmo. Ninguno se está robando la ofrenda. Entonces, al comprender todo esto, nosotros le estamos dando todo a Dios. Hubo cierto altercado en una iglesia en que el pastor sí se estaba robando la ofrenda. Y lo perdonaron. ¿Por qué? Porque ellos le estaban dando el dinero a Dios, no al pastor. El pastor tenía que dar cuenta por eso a Dios. Pero ninguno dejó de diezmar y de dar su ofrenda. Entonces, al comprender todo esto, por la palabra que dice que Judas tenía la bolsa, él murió, fue destituido. Ahora yo le pregunto a usted, ¿quién tiene la bolsa? ¿Quién es el que tiene la bolsa de Cristo Jesús? ¿Alguien puede responderme? Correcto, yo tengo la bolsa. Yo soy el tesorero, yo soy el administrador de lo que Dios me da. Y tengo que administrarlo para Dios y para mi prójimo. Pregunto, ¿es invalidado el diezmo con lo que Dios nos enseña? Somos bolsas andantes. Entonces, si Dios nos da, nosotros nada más tenemos que sacar el 10% de nuestra bolsa para regresarle a Dios. Ahora bien, en lo que contribuye a nuestro cuerpo, el sacrificio de nuestro cuerpo es al revés. Este sacrificio viene siendo el 90% para darle a Dios. Porque si fuera el 10%, ¿qué le daría con 10% a Dios en su sacrificio? Una pequeña oracioncita de 10 minutos, nada más cada día. Es mucho lo que tenemos que dar a Cristo y es mucho lo que tenemos que padecer. Es mucho porque nos va a costar, pero Dios va a recibir eso con gran agrado.
Solo nuestro cuerpo y solo nuestras riquezas tenemos para ofrecérselas a Dios, que Él con agrado no las acepta como nuestras. Entonces, si usted dice que no es de Dios y que es suya, entonces andamos mal. Dios se la da a usted como administrador, como un tesorero. Entonces, somos bolsas de las riquezas de Dios. Y el diezmo en sí nunca ha sido abolido, porque si hubiera sido abolido el diezmo, hubieran sido abolidas todas las leyes. Como leímos que Cristo no vino a abolir la ley, sino a cumplirlas. Dios les bendiga, mis hermanos, y que la palabra sea de bendición. Y si usted está dando su diezmo completamente, que le sirva esto para predicarle a otros hermanos. Dígales, somos bolsas. Alabado sea Dios. Póngase de pie y vamos a orar. Padre mío, gracias te doy, Señor. La palabra que me has dado, la he dado, mi Dios. Te doy gracias y te glorifico y te santifico por ello, Padre mío. Ahora mi petición es mi pueblo. Tú me lo enseñaste un día, Padre. Mi pueblo. Alabado seas tú, mi Dios. Ahora bendice a mi pueblo. Bendice a este pueblo que has puesto frente de mí. Padre, solo tú puedes sacar del pecado a todos, Señor. Yo solo hablé lo que tú me has dado, lo que tú me dijiste. Mi Dios, en el nombre de Cristo, te doy gracias, te glorifico. Gracias, Señor. Amén, Padre mío. Alabado seas. Dele palma fuerte al Señor. Qué bueno es Dios. ¿Cuántos dicen amén?